Bueno, ahora voy con la cuarta parte de este tutorial, que es creando una película animada y tiene que ver con los obstáculos. Esto es muy importante y es para el desarrollo de la historia y también para el desarrollo de los personajes. Son bien importantes los obstáculos porque nosotros en la vida real encontramos siempre obstáculos cada vez que queremos alcanzar un objetivo o queremos realizar algo. Siempre vamos a encontrar obstáculos. Sea lo que sea, puede ser algo muy grande o puede ser algo muy pequeño. Si yo quiero, por ejemplo, organizar una fiesta, voy a encontrar obstáculos. ¿Cuáles son esos obstáculos? Pues necesito yo que voy a poner en la fiesta, la comida, los adornos, las mesas, las sillas, cosas de ese tipo. Todas esas cosas son obstáculos que yo tengo que ir quitando para que eso que quiero alcanzar se pueda realizar, ¿sí? Y es bien importante los obstáculos porque todos nosotros nos identificamos con eso en nuestra vida real, porque toda nuestra vida estamos luchando y trabajando por alcanzar algo, ¿sí? A veces luchamos por alcanzar el amor de una persona, a veces luchamos por alcanzar una meta, un objetivo, a veces luchamos nosotros para realizar cierto tipo de cosas, ¿sí? Así que siempre es una lucha y es importante tener obstáculos. Yo les dejo saber esto porque eso le va a dar un desarrollo a su película y también le va a dar un desarrollo a cada personaje. El personaje no va a ser plano, sino que va a ser con diferentes tipos de colores y tonos, y el personaje con el que ustedes empiezan no va a acabar al final. Y eso es bien importante que ustedes se den cuenta de la importancia de los obstáculos. ¿Por qué? Porque toda la audiencia que va a ver la película se va a identificar con ese personaje, especialmente por los obstáculos que ese personaje encuentra. Una madre que está tratando de salvar a la vida de su hijo y está pobre y no tiene los medios para poder llevarlo al médico, y hace todo lo posible porque ese niño reciba la atención adecuada y pueda ser salvado. Un niño que está tratando de ser como su papá o ser como algún amigo, ¿verdad?, al cual admira, y está luchando mucho por ser como esa persona, o un joven, ¿verdad?, que está tratando de salir en la vida adelante, cosas de ese tipo. En otras palabras, siempre tiene que haber ese obstáculo para poder alcanzar esa meta final, ¿sí? Cuando nosotros no tenemos obstáculos en una película, la gente se aburre. ¿Y se aburre por qué? Porque la vida real no es así. Una persona se puede identificar más con las cosas reales que con cosas que son fantasía, como si ustedes sacan una varita mágica y de repente ya el personaje de la película ya tiene todo lo que desea, sí, y tiene también todo lo que necesita, sí. No se siente muy realista y la gente no se identifica tanto con ese tipo de películas. Ustedes pueden ver películas animadas. Yo he visto varias películas animadas y he analizado las películas animadas. Hay películas que me gustan mucho y empiezo a buscar por qué me gustan mucho esas películas, cuáles elementos hay en la película que me gustan. A veces no solamente es el tipo de ambientación que tiene la película en cuestión de la fabricación de escenarios y también de los personajes que están en la película, sino también cómo se desarrolla el personaje, el tipo de personalidad que tiene el personaje, su manera de pensar y de ser. Yo me puedo identificar a veces con los personajes, no nada más con uno, sino con varios, en muchas formas en las cuales ellos son, en formas de actuar y de pensar, en la manera de tomar decisiones, y eso me identifica a mí inmediatamente con la película en general, por los diferentes tipos de personajes o por algún personaje que yo puedo decir que se parece a mí o que se parece a alguien que yo conozco bastante. Sí, eso es lo que introduce mucho la audiencia en las películas. Entonces es bien importante que ustedes consideren tener esos obstáculos. Es muy importante darle esas tonalidades a los personajes y esos cambios también a los personajes, porque la manera de pensar y de sentir del personaje no va a ser la misma manera quizás de pensar y de sentir al final. O sea, hay una transformación, y cuando hay una transformación en la película, la gente se puede identificar con eso porque la vida es una transformación en sí. Ustedes no son los niños que eran hace muchos años cuando eran pequeñitos, no son esos bebés tampoco, ¿verdad?, que dependían de la mamá o del papá, que estuviera ahí protegiéndolos y alimentándolos. No son esos niños, no son esos adolescentes, no son esos jóvenes. Depende de la edad que tengan el día de hoy. Es la manera de pensar y de sentir, y también todos los obstáculos que encontraron en su vida, que va formándolos a ustedes en su manera de ser, en su personalidad, y van dejando también rasgos muy particulares en ustedes y sacando cosas muy particulares en ustedes
más a la vista de las demás personas, quizás para el servicio de ellas o quizás para ustedes mismas. Ajá. Así que es muy importante esta transformación, ¿sí? Y las transformaciones vienen a través de los obstáculos. Pues yo creo que considerando estas cosas, ya todos estos elementos, se dan cuenta que ya empezamos a desarrollar aquí hasta cierto punto una película animada, ¿sí? Yo no sé en cuestión de cómo quieran ver ustedes este desarrollo de la película animada, si en cuestión de cómo hacerle para editar mociones o editar o los tipos de coloración o las luces más bien que va a llevar la escena, el tipo cómo montar un escenario y cosas de ese tipo. Eso va a ser más adelante, ¿no? Ahorita yo nada más me quiero enfocar en el desarrollo de la historia y en el desarrollo de los personajes dentro de la historia y qué preguntas se pueden hacer ustedes y qué es importante tener en consideración dentro de la película o de la historia en sí para que puedan hacer esa película, sí, que vienen siendo los obstáculos. Una cosa bien importante en una historia es qué es lo que hay que se pueda arriesgar o perder en la película. Por ejemplo, en esa película de Mejores Amigos para Siempre, una cosa que se puede perder es que Pedro puede perder a Teo. En esta ocasión que están mirando ustedes en esta película, pues Teo está en estado de coma y eso es un riesgo muy grande para Pedro perder no solamente a su mejor amigo, sino a alguien que él ama como a un hermano, ¿sí? Hasta cierto punto también es lo mismo para Teo. Teo trata de complacer a Pedro porque Pedro es su mejor amigo y también para Teo Pedro es como su hermano, ¿sí? Pero pues es algo que los dos tienen en común. Lo que hace muy interesante a una película es el tipo de tensión que ustedes pueden crear en la película. Y las tensiones vienen, por ejemplo, en el otro proyecto anterior que les estaba mostrando de las virtudes contra los pecados. La tensión que hay es precisamente esa batalla entre las virtudes y pecados y cómo cada virtud se comporta para poder vencer a cada pecado o cómo se comporta cada pecado o qué es lo que hace cada pecado para poder conquistar y someter esa virtud o inclusive destruirla si es posible. Así que entre más sea esta tensión, sí, que ustedes tengan en la película, más interesante se hace la película. Cuando en una película no hay tensión, lo que podríamos llamar hasta cierto punto un drama, sí, pues el drama tiene que ver mucho con la tensión que hay en la película. Cuando no hay esa tensión en esa película, pues la película no se hace tan interesante. Muchas veces las personas pierden ese interés de mirar la película y de siquiera quedarse hasta el final de ella. Yo he mirado varios videos de Clone que están hasta cierto punto vacíos. Es más como si fuera un aparador que tiene diferentes tipos de muestras, como los aparadores para ropa o para zapatos o para artículos, ¿verdad?, de decoración o artículos quizás de electrónicos o cosas así. Y pues cuando uno está pasando por esos aparadores, realmente no les llama mucho la atención, al menos que uno quiera entretenerse en algo, pero si está buscando uno algo en particular, pues no ve eso en particular, pues se sigue de largo y se va para otro parador, ¿sí? Entonces es lo mismo aquí en las películas. Las películas, la tensión hace que la audiencia se meta mucho en la película. Yo he mirado que las películas de clon les falta mucho drama. He llegado a ver películas que tienen una buena historia hasta cierto punto, pero les falta ese tipo de tensión. Y he visto otras películas de clone que están cortitas y que tienen muchísima tensión y que para mí están muy buenas, ¿verdad? Aunque quizás la categoría o el género de la película no es el tipo de género que sea favorito para mí, ¿no? A mí me gustan las películas de fantasía, de acción, de aventuras, de la vida real también. Entonces, cuando yo veo películas así animadas en Clone, que el tipo de género no es el tipo de género que a mí realmente me interese tanto, lo que trato de ver en la película es qué es lo que hay en la película que realmente la haga interesante. Hay películas espaciales que también me gustan, películas de ciencia ficción, y están muy interesantes algunas películas, otras están bastante súper aburridas, sí. Yo las termino de ver de todas maneras porque quiero ver en qué están fallando estas personas que yo no debería de fallar quizás. Ajá. Y una de las cosas que les falta es crear esa tensión. A veces la tensión que crean es muy leve,
no es una tensión que sea muy interesante. Y esto viene mucho en el desarrollo del escrito también, porque el escrito, las palabras que se dicen en el escrito y la acción que se está llevando en la historia, ¿verdad? Para poder describir ese escrito es muy importante. En la historia, ustedes tienen que darse cuenta que todos los elementos que componen la historia, tanto el tipo de escenario, ya sean paisajes o sea una zona urbana o en este caso el hospital o algo así, tiene que tener los elementos necesarios para darle esa coloración nuevamente, esa tonalidad a ese tipo de escena que está pasando al momento. Lo mismo los personajes en sus expresiones faciales, en su el lenguaje corporal. Nosotros vemos aquí a este Pedro, el tipo de lenguaje corporal está preocupado, ¿sí? Aunque yo lo vea de lado, no importa que no le vea tanto la cara, pero si yo me enfoco más en Pedro y lo veo de lado, yo puedo mirar por su postura que él está hasta cierto punto preocupado, ¿verdad? O pensativo. Entonces, todo eso es importante, todo eso crea tensión en la historia, ¿sí? La tensión también la crea la música que ustedes escogen, el tipo de coloración que ustedes están usando. Aquí yo estoy usando colores claros porque los niños son inocentes y yo por eso quiero usar los colores claros y también porque son colores placenteros como el azul, ¿verdad? Clarito y el blanco. Son colores placenteros, son colores que a nosotros nos infunden cierto tipo de paz a comparación de que si pusiera colores rojos e intensos y cosas así, nos pondrían a nosotros un poquito más así nerviosos y un poquito más incómodos. No con respecto a la situación que está pasando. Yo quiero que la gente se sienta no incómoda, el tipo de incómodo en el cual uno ya se quiere salir de una película porque ya está cansado de verla y no puede soportar más la película. No ese tipo de incomodidad. El otro tipo de incomodidad que es buena, ¿no? El tipo de incomodidad en el cual la persona puede identificarse con los personajes, puede sentirse hasta cierto punto mal por lo que está pasando en la escena, puede también recordar, traer a la memoria, ¿verdad?, escenas de su vida o de la vida de otras personas que han pasado situaciones similares e identificarse con eso, introducirse dentro de la escena. Entonces es muy importante que ustedes tengan ese tipo de tensión, porque la tensión le va a dar a esas tonalidades a los obstáculos que hay dentro de la película que ustedes quieran crear. Les digo esto nuevamente para que ustedes al crear la película puedan saber qué es lo que van a poner en su escrito. Si su escrito está falto de este tipo de tensiones, pues la película va a ser un poquito aburrida o quizás aburrida completamente. Y vamos a continuar con otras cosas más en el próximo